Momazos Diego. El internet es uno de los lugares en los que hoy en día más tiempo se pasa, por obvias razones, es decir, ya es prácticamente una herramienta imprescindible para todos, a tal punto que más y más gente se vuelven internautas cada día. Como consecuencia de esta normalización del uso del internet en la vida diaria, es que varias cosas han cambiado. Por ejemplo, ahora una de las principales razones por las que alguien quisiera acceder a la infinita web es para perder el tiempo en las mismas 2 o 3 redes sociales. Y la verdad no se les puede culpar, a la gente le encanta estar de ociosa, y pues las redes sociales son un buen sitio para eso, donde puedes ver fotos, videos cortos que te fríen el cerebro, y como no, memes. Existiendo un tipo de humor para todo tipo de personas, desde los típicos memes de TikTok, pasando por el humor boomer, o incluso el humor un poco edgy que a veces te sueles encontrar. Y es en este ambiente que la verdad yo no puedo evitar ser un aguafiestas y clamar que la época actual de momazos es muy distinta a lo que alguna vez fue el humor en internet, o al menos en su época clásica más recordada. Así es, hablo de los míticos Rage Comic Memes, así que con el objetivo de hacerles un pequeño homenaje y también recordarlos un poco, he decidido hacer este video ganador, en el cual vamos a pasar por el origen, popularidad, caída y legado de este legendario formato de memes. Así que sin más, bienvenido al canal y empecemos. Entonces, para empezar con todo esto, ¿de dónde es que salieron este tipo de memes? Pues quizás para muchos no sea sorpresa, pero estos se originan en 4chan. En algún punto del año 2008, su origen sería en uno de los tablones más relevantes y grandes que ha tenido el sitio web. Hablo del tablón B, el muy conocido tablón de cosas randoms. Naturalmente, al estar hablando de 4chan, el posteo fue hecho por un anónimo, así que no hay alguien al que le podamos atribuir el primer meme. Sin embargo, sí podemos ver que marcaría bastante el estilo y el tipo de humor que tendrían, siendo en su mayoría pequeños cómics de 4 paneles, que describirían una situación cotidiana. Pero lo verdaderamente importante de este primer cómic no es la historia de mierda que tiene, sino la introducción de un personaje muy conocido. Hablo del Rage Guy, diciendo su icónica frase: este sería el primero de muchos personajes que serían relevantes y muy usados en historias durante esta época. Uno de los más conocidos es Trollface, creado por Wine en el año 2008 también. Otro ejemplo sería el LOL Guy, que fue creado en el 2010. El punto es resaltar que los personajes usados en estos cómics estaban creciendo y creándose muchos nuevos. Aparte, Rage Guy ganaría nuevas expresiones faciales y un estilo de dibujo que inspiraría a la estética general de este tipo de historias, sin contar los otros personajes de este tipo de cómics. Por ejemplo, todos los que ven en esta lista y que estoy segura los reconocen y saben de sobra en qué situaciones son usados cada uno. Algo que se debe tomar muy en cuenta si hablamos de esto es el contexto en el que nacieron, no solo en medio del anonimato y la aleatoriedad del tablón B de 4chan, sino que todo el internet era distinto. En el 2008 el usuario de internet promedio era muy diferente, y como consecuencia todo cambiaba. Las redes sociales no eran tan grandes y no te pudrían el cerebro ni nada parecido. Es por eso que antes un formato de memes podía durar años siendo relevantes. No eran cosas de algunas semanas como lo es ahora, sino que en ese tiempo un meme pasajero, por decirlo de algún modo, podría durar meses. Y quiero que sepan que comparar eso a lo que es ahora me parece extremadamente interesante. Ahora, hablando de los Rage Comic Memes como tal, estos se caracterizan por su estilo de arte sencillo y fácil de replicar, por la muy buena expresividad que tienen los personajes y el tipo de historias que suelen contar, que serían simplemente situaciones cotidianas que pudiste haber vivido o no, muy distintos a cómo son usados en la actualidad. Y pues gracias a la combinación de estos elementos es que se viralizaron tan rápido, saliendo de 4chan a muchos otros sitios web, llegando finalmente a su época dorada. Todos los elementos que mencioné hace poco fueron la causa de su popularidad, pero quiero que les quede en claro lo grande que fueron estos, ya que no solo estamos hablando de memes que se esparcían por todos los rincones del internet, sino de cómo empezaron a cambiar y a volverse incluso más interactivos.
Ya verán por qué digo eso. Por ejemplo, ya mencioné cómo aparecieron nuevos personajes, pero también existían las variantes de cada uno de estos. Rage Guy, que por comodidad ahora le diré Fukencio, tuvo su versión femenina, Fukencia, que a su vez también tenía sus propias versiones y variantes con distinto color de pelo. La introducción de cosas como Troll Science, que se trataban de viñetas con un tema más específico, siendo este el de representar supuestos trucos randoms que se te puedan ocurrir, y obviamente como su nombre lo indica, el personaje de esta siempre sería Trollface. La verdad no encontré una mejor manera en cómo describirla. Estas, al menos para mí, siempre me parecieron las más creativas y graciosas, y una cosa buena que pasó durante este periodo de popularidad fue la creación de sitios web en donde podías crear tus propias viñetas con más facilidad, algunos de los cuales siguen activos sorprendentemente hasta día de hoy. Es por este tipo de cosas que antes mencioné que esto se podía poner un poco interactivo. Y por si estos ejemplos no bastaran para dejar en claro lo populares que fueron, aún puedo mencionar a los sitios web que nacieron, simplemente dedicados a hacer espacios en los que compartir viñetas de este estilo. Y de hecho existieron varias, y no solo se limitaban a sitios web, sino a páginas de Facebook o en canales de YouTube. De este modo, su relevancia en el usuario del Internet de ese tiempo se volvía más notoria. Obviamente, en el lado hispano del Internet creo que la mayor representante de esto fue Cuanto Cabrón, el lugar predilecto si eras de los que amaba usar el Internet en esa época. Ahora, antes de empezar a hablar de eso, quisiera dejar bien claro que no soy la persona indicada para hacerlo, ya que yo veía memes en recopilaciones de YouTube, así que si alguien con más conocimiento quiere dejar un comentario, en caso de que no mencione algo, bienvenido sea. Cuanto Cabrón fue la página de memes por excelencia para el lado hispano del Internet, siendo extremadamente recordada por especializarse en viñetas de Rage Comic. Sin embargo, la principal característica que tenía esta página era que poseía un editor en el cual podías crear tus propias historias y publicarlas sin mayor complicación. Obviamente, esto llevó a un gran crecimiento de la página, así que para que la moderación no se volviese un dolor de cabeza, la comunidad ayudaba a poder decidir si un meme era aprobado o no. Pero claro, todo esto solo si hablamos del lado hispano del Internet, pero algo similar pasó también para el lado angloparlante, especialmente cuando tomamos en cuenta páginas como RageStage, que al igual que Cuanto Cabrón se centraba en este tipo de viñetas. Sin embargo, actualmente se encuentra caída, así que no puede encontrar mucho, aunque aún quedan algunos perfiles con ese nombre en varias redes sociales que se dedican a resubir memes, pero obviamente no son la página web. El punto es que el concepto era el mismo que Cuanto Cabrón, compartir memes chistosos. Entonces, después de mencionar todo esto, yo creo que he dejado bastante claro la popularidad de este formato y cómo su estética y estilo de humor se volvieron estandarte de esta época del Internet. Sin embargo, eso eventualmente también tendría una parte en su eventual caída, y de hecho ya es hora de abordar eso. Y pues por si no era obvio, eventualmente los Rage Comic memes dejarían de ser lo más popular. ¿Recuerdan que les dije que estos nacieron en una época donde, debido a que la gente no tenía el cerebro tan frito por ver shorts, los memes tendían a durar más? Pues eso no significa que sean eternos. Es decir, haber nacido en el 2008 y durado hasta prácticamente el 2014 es muchísimo decir. Honestamente, es un logro bastante grande si lo comparamos con cómo funcionan las cosas hoy en día. Pero claro, el tiempo no perdona a nadie, y es justamente por ahí del 2014 donde nuevos tipos de humor empezarían a agarrar fuerza. Por ejemplo, los videos MLG, que eran muchísimo más caóticos, más visuales, más rápidos, casi como una sobreestimulación constante, en comparación a los Rage Comics que te pedían leer y seguir una pequeña historia. También empezó a aparecer el humor Danksito, más irónico, más absurdo y ya muy distinto a los Rage Comic memes. No solo eso, también empiezan a tomar fuerza las típicas imágenes con texto arriba y una plantilla abajo, que estaban a punto de explotar en popularidad, al menos en el Internet hispano por los grupos autistas. Un formato mucho más directo, más fácil de consumir, y encima de todo eso, en esa época el Internet ya se estaba normeando, por decirlo de alguna manera. Las redes sociales se empezaban a volver el centro de todo, algo muy distinto al 2008, donde tenías que ir saltando de página en página. Ahora en un solo lugar encontrabas memes, a tus contactos, videos, jueguitos, básicamente todo. Esto fue un gran cambio,
porque por la manera en la que funcionan estas plataformas, se empieza a favorecer contenido que sea rápido, fácil de entender y que no te haga detenerte demasiado. Y si recuerdan, los Rage Comic memes pues sí solían tener un poco de texto. Requerían un mínimo de atención y eso poco a poco los fue dejando en desventaja. Pero bueno, uno podría pensar: da igual, aunque pierdan relevancia en redes sociales, todavía existen páginas dedicadas a estos memes. Pero bueno, ya les mencioné que Rage Mustache terminó cerrando. Y por el lado hispano, como mencioné hace poco, ya casi estaban por estallar los infames grupos autistas, que terminarían de quitarle relevancia a este tipo de memes, no solo porque coincidieron con la lenta y algo triste decadencia de Cuanto Cabrón, sino porque también absorbían a ese mismo público, y además ofrecían algo más, un sentido de pertenencia como ser gracioso o holkiano. Simplemente se reunieron todas las condiciones necesarias para que, finalmente, después de varios años, los Rage Comic memes se quedaran en el pasado, y con cada nueva generación de humor internetero, estos quedan más y más atrás. Pero esperen un segundo, ya que si bien es cierto que la época de los Rage Comic memes clásicos ya pasó, aún podemos hablar de todo su curioso legado. Ya que aunque su momento de gloria pasó, es innegable que dejaron una gran huella en el internet. Por ejemplo, el Trollface, uno de los personajes más característicos de estas viñetas, nunca dejó de ser relevante, y aunque claro ya no se lo usa tanto en memes como tal, es incluso a día de hoy relacionado al troleo, convirtiéndose así en la cara universal de todos los trolos. Aparte de eso, podría empezar a decir obviedades, como que influenciaron a los memes modernos en cosas como lenguaje visual, plantillas, pero no, ya que yo creo que el legado más icónico e incluso un poco gracioso que ha tenido los Rage Comic memes son, como no, los Void memes. Estos son literalmente los Rage Comic memes, pero con un cambio brutal en el tipo de situaciones que muestran. Visualmente son idénticas a su versión original. Historias en viñetas usan los mismos personajes, tienen al Trollface como su estandarte y personaje estrella, y cuentan situaciones situaciones bien void y perturbadoras. La verdad, de todas las maneras en las que este formato pudo haber revivido, nunca me imaginé que sería de esta manera tan bizarra. Y sí, sé que ahora los Void memes más son una burla que otra cosa, pero inicialmente sí trataban de ser más o menos serios al contar historias de incidentes o casos, con los monigotes de los Rage Comic memes. Podría ser todo un video hablando de eso, pero bueno, al menos podemos decir que este formato de memes volvió de cierta forma. Lo verdaderamente gracioso de todo esto es cómo los niños de ahora recordarán al Trollface en el futuro. Más allá de todo eso, creo, según yo, que el mayor legado de esta, al menos para mí, es la nostalgia por una época del internet pasada, y principalmente por una época donde los memes podían ser mucho más simples y mucho más longevos. Leer viñetas de estos memes, mirar el Nyan Cat y algún video musical chistoso. Eso era una buena sensación, y quizás simplemente sea yo que estoy vieja, pero voy a jugar la carta maestra de mis tiempos eran mejores, sin tantos normies. Pero bueno, ya hablando un poquito más en serio y como una manera de terminar con esto, creo que el mayor legado de estos memes es que viven en la memoria colectiva de aquellos que llegaron a experimentar esa época. Y bueno, espero que les haya gustado este video trolo. Si fue así, no olviden suscribirse para hacer escoria y no perderse el próximo video, en el cual Leyo se va a quedar forever alone. Sin más, recuerda que te quiero mucho, te mando un abrazo a ti, solo a ti, adiós.